La Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires desarrolla investigación básica y aplicada que genera conocimiento, innovación y soluciones concretas para el sector productivo y el Estado provincial. A continuación, en este espacio de la Comisión de Investigaciones Científicas, entrevistamos al ingeniero Osvaldo Agamenoni, miembro del directorio de la SIC, también investigador e ingeniero, desarrollando una experiencia para medir la velocidad ocular, el movimiento ocular, a los fines de detectar enfermedades cognitivas y también medir la comprensión de textos. Bueno, es un tema que venimos trabajando hace ya más de 10 años. Cuando uno lee va comprendiendo lo que está leyendo y de alguna manera el cerebro hace sentido, toma, digamos, esa información. Entonces empezamos nosotros a postular como hipótesis hace unos 8 años, después que habíamos empezado a trabajar en el tema, decíamos, bueno, pues si está implícita la memoria, debiéramos poder darnos cuenta cuando falla la memoria que los movimientos oculares son distintos. Esa fue una hipótesis que empezamos a trabajar, sobre la cual de alguna manera enfocamos nuestro estudio. Comenzamos a registrar, digamos, la lectura de frases previamente estudiadas. Teníamos 180 frases entre proverbios, frases comunes, frases predecibles. Y entonces empezamos con gente de la UBA a que lo leyeran y grabábamos los movimientos oculares, sacamos algún tipo de evidencia. Después empezamos con personas mayores que estén sanas y después posteriormente empezamos a trabajar con algunos hospitales y con unos médicos para que nos acercáramos a pacientes que podían tener problemas cognitivos. Entre esos problemas cognitivos estamos hablando de enfermedades, ¿no?, muy conocidas como el Alzheimer y otras. Sí, básicamente lo que hablamos nosotros es de enfermedades neurodegenerativas en general, es decir, enfermedades que afectan la parte neurológica y que obviamente en algunos momentos se van a manifestar como, de alguna manera, con algún deterioro en la capacidad cognitiva de la persona, ya sea por la memoria, por perder, que es lo que pasa con Alzheimer, que de alguna manera se afecta lo que se llama la memoria a corto plazo, la memoria reciente, que era lo que nosotros veíamos que podía ser interesante esto, porque cuando uno lee, si está afectada la memoria de corto plazo, entonces uno, digamos, no puede seguir leyendo, porque de alguna manera va perdiendo sentido lo que se está leyendo y entonces tiene que volver para atrás y ese tipo de cosas, ¿no? ¿Ustedes tienen parámetros del movimiento ocular, de acuerdo si lee normalmente o si lee con estos elementos o señales que pueden indicar que hay enfermedades cognitivas? Nosotros, bueno, estamos trabajando en forma conjunta con gente de Alemania, de la Universidad de Potsdam, con el grupo de Reinhold Kliegel, que es una autoridad en el tema, que vienen trabajando hace muchísimos años. Tenemos además registros, cientos de registros hechos a personas sanas de distintas edades, de distintos, digamos, nivel educativo, cosa de tener de alguna manera una idea de cómo es el comportamiento normal de una persona al leer esas frases. Entonces después lo que medimos son las variaciones que se producen por defecto en alguna capacidad de memoria o algún otro parámetro que tiene que ver con el uso de las capacidades cognitivas, ¿no? Y digamos, para volver al tema de la comprensión de textos, porque es un tema de agenda de los últimos meses, ¿esto quiere decir que hay una relación directa entre el movimiento ocular y la capacidad de comprensión? Sí, seguro. Porque, digamos, la vista nuestra, como decíamos hoy, es un elemento que nos permite a nosotros extraer la información de lo que estamos, en este caso, leyendo. Lo mismo que extraemos la información cuando vemos algo, un cuadro. Entonces, si nosotros tenemos una capacidad de comprensión, hablemos de comprensión de texto, razonablemente buena, vamos de alguna manera pudiendo predecir lo que viene. En un ejemplo sencillo y muy fácil, si uno lee un refrán, o una frase de alta predictibilidad, a Pinocho le crecía la nariz, cada vez uno, el que mentía, ya los va prediciendo, y entonces el ojo se va a mover de otra manera, va a ir a buscar eso que predijo el cerebro. Lo mismo cuando leemos una información mucho más complicada o más compleja, pero estamos entendiendo, lo vamos a leer de una forma muy distinta a que si no lo estamos entendiendo. Primero porque si no estamos entendiendo es muy probable que hagamos refijaciones, que volvamos para atrás, que volvamos a leer de nuevo porque no entendemos.
Y segundo, por ahí hacemos movimientos acádicos más cortitos o nos detenemos mucho en alguna palabra porque no la entendemos. En cambio, cuando el lector, digamos, que lee habitualmente y comprende, hace un movimiento muy particular, que saltea determinadas frases que se saben, o palabras cortas, por ejemplo, que se saltean, que es habitual que se salteen, o de alguna manera hay una cierta relación entre la frecuencia de la palabra en el diccionario. O sea, hay palabras muy frecuentes, casa, árbol, todo eso. Se lee muy distinto a palabras que son muy poco frecuentes. Entonces, es habitual que haya una diferencia. Si uno está comprendiendo, va a leer muy distinto de acuerdo a esos parámetros. Lo mismo el largo la palabra influye también. Y todo eso uno lo tiene modelado matemáticamente, como es en el caso de lectores normales, y puede más o menos ver qué diferencia hay con los lectores que tienen algún tipo de problema. Ingeniero, ¿qué opinan los médicos respecto a esto? Me imagino los expertos en ciencias del cerebro, por ejemplo. Bueno, nosotros hace ya tiempo que estamos trabajando con médicos, neurólogos, psiquiatras, y que le han visto, digamos, la potencialidad que tiene. Estamos en fase de estudio porque obviamente nuestra intención es llevar esto a que sea como una especie de método de diagnóstico o ayuda a diagnóstico para enfermedades neurodegenerativas en general, porque estamos trabajando también con esquizofrenia, con bipolaridad, con otros tipos de trastornos. Y la idea es que esto se llegue a transformar en eso, en una especie de test neuropsicológico, pero a diferencia de los normales, sería un test mucho más objetivo, porque de alguna manera no es que tienen que resolver problemas complicados, es simplemente leer, y también es objetivo porque no hay la interpretación de un profesional que toma el test y evalúa y puntúa. Además no somete a estrés porque no tienen que hacer ninguna tarea compleja, y fundamentalmente brindaría una medida numérica de la capacidad cognitiva, que aparentemente, digamos, tener eso ayudaría mucho, porque si uno puede evaluar con el paso del tiempo que esa capacidad cognitiva se va reduciendo gradualmente, es un indicador fuerte de que esa persona está yendo a un Alzheimer, por ejemplo. Ingeniero, ¿y esto lo hacen a través de un instrumental o un equipo que se llama Age Tracker? ¿Lo dije bien o corríjame? Sí, Age Tracker en inglés sería un seguidor de ojos. Sí, es un equipo, digamos, el equipo que estamos usando nosotros es costoso por un tema de que para hacer una investigación que pueda ser publicada en los estándares internacionales de las revistas de primera línea, se necesita un equipo que sea sumamente preciso, que tenga ciertas capacidades. Eso es un equipo caro, pero digamos, el avance de la tecnología es implacable. Están digamos, avanzando en cuanto al desarrollo de equipos mucho más digamos, económicos, y no sería raro que en el poco tiempo esto se pueda hacer con un equipo casi de uso doméstico, digamos. Ingeniero, muchas gracias. No, un gusto para mí.